Buenos días, qué bendición estar con ustedes una vez más. Hemos estado trabajando aquí en el auditorio de Shalom Centro Cristiano desde muy temprano. Hemos tenido algunos detallitos técnicos, pero finalmente estamos aquí con ustedes. Gracias a Dios por la oportunidad. Y bueno, pues vamos a abrir nuestros corazones para recibir de la palabra del Señor. Dios tiene una palabra para ti esta mañana. Y gracias a Dios por tu vida. Lamentablemente por las situaciones de la pandemia, pues no nos podemos reunir una vez más aquí en el auditorio de forma presencial, pero gracias a Dios por estos medios que nos permiten acercarnos. Estamos lejos en el cuerpo, pero cercanos, unidos en el Espíritu. Cierra tus ojos, vamos a hacer una oración y vamos a entrar a la palabra de Dios. Padre, queremos darte las gracias, Señor, por la oportunidad una vez más que nos brindas de poder reunirnos, de poder exaltar tu nombre, de poder bendecir tu nombre, de ser edificados por la palabra. Gracias, Señor, por ese tiempo de alabanza. Gracias, Señor, por tocar nuestro espíritu y permitirnos tocarte a ti, Señor, acercarnos a ti, abrazarte. Te damos gracias, Señor, por ese hermoso privilegio y la oportunidad que nos das. Abre nuestros corazones para recibir de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén ahí en su casa? Diga amén en el nombre de Jesús. Bien, pues esta mañana vamos a hablar y he puesto el título a esta palabra: libres de la hipocresía en casa. Y bueno, pues es muy importante. Vamos a hablar entonces sobre la hipocresía y quiero que podamos entender que la palabra hipocresía viene del griego hipócrisia. Hipo, que se compone de dos palabras: hipo, que significa máscara, y krites, que significa respuesta. Cuando pensamos en esto, podemos pensar o podemos analizar y decir: la hipocresía significa entonces una respuesta con máscaras. Es como si tuviéramos una máscara y nos presentáramos delante de la gente con una máscara, cuando en realidad nuestro rostro o nuestras facciones pueden ser otra cosa muy distinta. Usted sabe, por ejemplo, si pensamos en un actor es una persona que puede interpretar un papel. Es una persona que puede ejemplificar la vida de otra o de alguien más. Entonces, un hipócrita es como si fuera un tipo de actor que finge sentimientos que no tiene. Y si me puedes acompañar en tu Biblia, ahí vamos a ir al Evangelio según San Lucas, el capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra de Dios, Lucas 12, 1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, aquí está hablando Jesús, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, dice: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Si usted conoce un poquito, usted cocina, usted sabrá que la levadura se utiliza en los panes, en ciertos alimentos, y se utiliza para acelerar la fermentación de los productos. Y cuando pensamos en esto, el Señor entonces les está diciendo: hey, cuídense de la levadura, cuídense de lo que trae fermentación, cuídense de lo que produce corrupción. Pero que en este caso nos está diciendo exactamente qué es. Y nos dice: esta corrupción, esto que está produciendo fermentación, es la hipocresía. Y bueno, Pablo dice a los Gálatas: un poco de levadura. Si tú lees este pasaje, dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Y investigando, estaba viendo que para leudar 1 kilo de masa solamente necesitas 3 gramos de levadura, poquitita levadura. Con poquito que se le eche de levadura a un producto grande, a 1 kilo, logras leudar toda esa masa. Entonces nos está diciendo que tengamos cuidado, porque la hipocresía, por pequeñita que sea, por 3 gramitos de hipocresía que pueda haber en nuestra vida, esto va a producir que todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, nuestra alma se fermente, tenga un cierto grado
de corrupción. Y si tú ves y piensas en los fariseos eran un grupo político religioso de personas que eran representadas. Y cuando analizas las diferentes ocasiones en que Jesús hablaba de ellos, eran caracterizados por esto, porque eran un pueblo, un grupo de personas que tenían esa característica, eran gente hipócrita. Pero fíjate bien lo que dice el versículo 2. Estamos en Lucas capítulo 12, versículo 2. Fíjate lo que dice después de esto. Dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse. No hay nada, dice el Señor, después de hablar acerca de los fariseos y decirle a la gente, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y luego viene el versículo 2 que dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse. Nada hay oculto que no haya de saberse. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí el Señor? Que no hay nada encubierto, no hay nada, no hay nadie que tenga características de hipocresía en su vida que no se vaya a notar en algún momento. Esto va a salir a la luz. Por más que alguien sea un gran actor, para decirlo suavemente, a la hora de hablar o de hacer algo, si la persona está haciendo algo de forma hipócrita, se va a notar, va a salir, se va a ejemplificar, se va a ver, se va a revelar. ¿Quiénes son? Y cuando pensamos en esto, yo siempre he dicho, bueno, ¿quiénes son las personas que nos conocen más? ¿Quiénes son las personas que nos conocen tal y como somos? Porque nos podemos mirar en la iglesia, nos podemos mirar en la calle, nos podemos mirar en muchas partes y siempre podemos tener una sonrisa. Y dejamos ver a la gente lo que nosotros queremos que la gente vea de nosotros. Pero ¿quién nos conoce tal y como somos? Bueno, las personas que viven en tu propia casa. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, son las personas que te conocen tal y como eres, ¿no es cierto? Así es. Cuando pensamos cuando vemos cómo somos en realidad, nuestra familia cercana se da cuenta qué es lo que hay en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque podemos guardar las apariencias, pero con la gente. Pero dentro de casa es imposible guardar las apariencias las 24 horas del día. Tus hijos saben si andas de coqueto con otra persona. Tus hijos saben, se dan cuenta, tu esposa te conoce y te escucha hablar cuando estás en casa. Tu familia sabe qué es lo que estás viendo en internet, tu familia sabe qué es lo que estás mirando en televisión. Tus hijos te ven cuando vas manejando y alguien se te atraviesa de repente. ¿Cuál es tu reacción? Tus hijos te ven cuando alguien te dice alguna grosería con el claxon, ellos te miran, ellos pueden observar cuál es tu reacción, qué es lo que hay en el corazón, qué es lo que hay realmente en el interior. Tu familia se da cuenta, obviamente. A veces estamos corriendo para llegar a la iglesia y que el baño y que esto y que ya se metió fulano y que no sale y pasan cosas y cosas y cosas y te das cuenta, realmente ellos se dan cuenta realmente cuando tú le gritas a tu esposa y le dices, cállate, que te calles. ¿Por qué? Porque yo lo digo, porque aquí mando yo. Ellos te conocen. Ellos saben exactamente qué es lo que está pasando con tu vida, qué es lo que está realmente, qué es lo que hay en tu corazón. Ellos lo conocen, ellos te miran. ¿Por qué? Porque están cerca de ti. Y realmente esto pasa. A veces yo sé que familias a veces al venir a la iglesia te avientan un raunzote en el carro, en casa antes de salir. Y es más, a veces llegan a la iglesia hasta peleados, enojados. A veces se han gritado cosas incorrectas, indebidas.
Pero eso sí, llegamos a la iglesia, ¿verdad? Y nos recibe la persona ahí a la entrada y Dios te bendiga, hermano. La paz de Cristo, Dios te guarde, varón de Dios, esforzado. ¿Y qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? ¿Quieres conocer el corazón de alguien? Escucha sus reacciones inmediatas, sus primeras reacciones, su forma, su manera. Yo a veces le digo, ¿quieres conocer qué es lo que hay? ¿Cómo habla esa persona? Ponte a jugar fútbol con él. Porque a veces juegas fútbol con la persona y tú dices, ¡ah, caray! Sale el verdadero yo. En las emociones, en los sentimientos, en la forma de jugar, en las palabras que se hablan. Juegas a veces con alguien, fútbol, por mencionar algún ejemplo, juegas con alguien y la primera reacción, ¿por qué? Porque de la abundancia, dice la palabra, que de la abundancia del corazón habla la boca. Podríamos levantar nuestras manos al Señor, alabar a Dios, muy contentos y como todo está bien, pero en realidad, ¿qué es lo que hay acá adentro? De eso es de lo que te estoy hablando. ¿Qué es lo que hay adentro en el corazón? Recuerda, hermano, y esto lo he dicho ya muchas veces, todo lo verdadero se reproduce. Todo lo que es verdadero trasciende. Lo falso no se reproduce. Nosotros como padres tenemos que entender que lo verdadero, lo que realmente somos, es lo que vamos a reproducir en nuestros hijos. Es lo que va a trascender. Lo falso no va a trascender, no se va a reproducir en ellos. Hoy en día, tú sabes, las cirugías estéticas están muy de moda. Mucha gente se hace liposucciones y se opera esto, se opera aquello, se opera el otro, un montón de cosas. Pero sin duda, tú has visto a alguien hacerse una liposucción. Y tú sabes, entra con unas llantitas y con unos kilitos de más y entra a quirófano y le hacen ahí la liposucción y bueno, sale de quirófano convertida en otra, y voy a decir convertida entre comillas, en otra persona. Porque eso realmente no es lo verdadero en la persona. Y sin duda tú has visto a gente que después de haberse hecho la liposucción o después de haberse hecho algunas cirugías, al paso de 6 meses, al paso de 1 año, te das cuenta que aquella lonjita que tenía, que se le había desaparecido después de la cirugía, empieza a hacerse otra vez. Y luego te das cuenta que aquella lonjita se convirtió en llantita. Y luego aquella llantita se convirtió en doble rodado. ¿Por qué? Porque lo verdadero de la persona no cambió. Lo verdadero va a trascender. ¿Por qué razón? Porque la persona no cambió sus hábitos alimenticios. Porque el metabolismo de la persona no cambió. Porque la persona sigue siendo sedentaria. Porque la persona sigue comiendo cosas incorrectas, no hace ejercicio. Entonces, ¿qué va a pasar? Aun cuando haya cambiado, entre comillas, haya cambiado, al final, después de 1 año, después de 2 años o después de 6 meses, la persona va a volver a su estado original. O peor, quién sabe. Por eso digo, lo verdadero trasciende. Lo que es la esencia de la persona, para realmente cambiar, la gente necesita hacer un cambio radical en su vida. La gente necesita tener un cambio al interior de su vida. Eso es lo verdadero. Tú, sin duda has visto, a lo mejor has visto a papá gordito, has visto a mamá gordita. Y lo más probable es que veas a los hijos como gorditos también, pasados de peso. Y esto lo estoy diciendo con mucho respeto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nuestros genes tienen una cierta predisposición, por un lado. Eso es lo verdadero, es lo que va a trascender, por un lado. Y por otro lado, los malos hábitos alimenticios que se generan o que se cultivan dentro de casa, estos van a trascender también. Es un círculo completo.
Y es que la verdad es que tenemos una discrepancia muy grande entre nosotros los padres acerca de lo que pedimos a nuestros hijos que hagan y lo que nosotros mismos estamos haciendo, con nuestro ejemplo, con nuestras formas o maneras en el diario vivir. Estamos enseñando con el ejemplo mucho más de lo que podemos enseñar con nuestras palabras. Enseñamos mucho más con el ejemplo que lo que podemos enseñar a través de nuestras palabras. Por supuesto que nuestras palabras son importantes, pero usted sabe o ha escuchado, yo creo que el dicho que dice que las palabras son poderosas, pero que el ejemplo arrasa. Y es cierto, es verdad. Es verdad. Enseñamos, las palabras enseñan, pero el ejemplo arrasa. Hace varios años, algunos se acordarán tal vez, hice un ejemplo aquí en el auditorio y les decía, mira, les decía, junta tus manos así. Y a lo mejor si tú estás en casa y no lo has hecho antes, puedas hacerlo ahorita en este momento. Y junta tus manos así, de esta forma. Haz un círculo con tu dedo pulgar y tu dedo índice. Júntalos. Ahora, quiero que por favor lo pongas en tu mentón. Ponlo en tu mentón, así como lo estoy haciendo yo. ¿Ya lo hiciste ahí en casa? Obvio, yo no te puedo ver. Pero fíjate, no sé dónde lo hayas puesto, pero yo ahorita en mi ejemplo lo puse en mi pómulo. Tú me estabas viendo y lo puse en mi pómulo. Pero yo con mi voz te dije, ponlo en tu mentón. Y yo sé que más de alguno lo hizo como yo lo hice. Lo hizo como lo vio, no como lo escuchó. ¿Por qué? Seguimos más lo que vemos que lo que oímos. Por eso es que es muy importante que tu mujer ames a tu marido. Ames a tu marido. Tus palabras son importantísimas, pero tu ejemplo lo es mucho más. O varón, es muy importante que le digas a tu mujer que la amas, pero es mucho más importante que no estés fisgoneando y llevando la vista para estar mirando a otras personas que no son tu esposa, que no es tu mujer. Las palabras sin el ejemplo personal sería como el famoso dicho que dice, haz lo que digo, pero no lo que hago. Haz lo que te estoy diciendo, pero no repitas lo que yo estoy haciendo. Hace algo de tiempo le enseñaba a mis hijos a manejar y una ocasión íbamos cerca de una esquina, se puso el amarillo y yo le dije, dale, no te pares, dale. Y ya cuando se atravesó, yo dije, pues, ¿qué hice? Entonces le tuve que decir, dije, ¿ahora cómo salgo de esta? Entonces le dije, mira hijo, eso que acabas de hacer no se debe de hacer. No lo vuelvas a hacer. Bueno, fue para salir, pero para salir del momento, del problema del momento. Pero es en realidad lo que tenemos que hacer, que nuestro ejemplo, nuestras acciones enseñan más que lo que nuestras palabras dicen. Mateo 23:3, si me acompañas en tu Biblia, por favor. Mateo 23:3 dice, está hablando nuestro Señor Jesucristo, así que todo lo que os digan, y habla acerca de los fariseos una vez más, dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ese es el grave problema. Podemos pedir, podemos decir, podemos solicitar, podemos mandar, podemos gritonear, podemos hacer un montón de cosas con nuestra boca, pero nuestras acciones son mucho más importantes. Y el Señor Jesús nos está enseñando y nos está diciendo que tenemos que cuidar lo que hacemos. ¿Qué es lo que ven, lo que nos ven hacer nuestros hijos?
¿Qué es lo que te ve hacer tu esposa, amado hermano o amigo que nos estás escuchando? ¿Qué es lo que te ven hacer tus hijos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo hablas de nuestras autoridades o de tus autoridades? Hace un par de días estaba nuestro gobernador dando una conferencia y a través de las redes sociales yo estaba viendo todos los comentarios de la gente y te das cuenta que hay un montón de gente hablando de una forma muy irrespetuosa hacia la autoridad. Tus hijos te ven, tus hijos ven lo que tú posteas, tus hijos ven lo que tú estás subiendo, tus hijos ven a lo que le estás dando like en los videos. Primera Timoteo 2, 1 y 2 dice que debemos orar por todos los que están en eminencia. No dice que les faltes al respeto, no dice que seas grosero con ellos, dice que debemos orar por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente. Eso es lo que debemos hacer. ¿Cuánta gente habla mal del presidente de nuestra república? ¡Qué barbaridad! Es una forma. O vamos más cercano del tránsito o de los policías incluso. No, que son unos buenos para nada, que no sirven para nada, que cuando los necesitas nunca están. Y bueno, escuchamos a la gente, son una bola de corruptos. Y es lo que estamos hablando ahí en casa. Tienes que cuidar lo que sale de tu boca. O lo que hablas de la maestra, no, esa maestra nomás se la pasa dejando tarea, no hace nada, no enseña nada, no. Y tus hijos te están escuchando. Tus hijos te están escuchando. O incluso tal vez puedas hablar del pastor de la iglesia o de los líderes de la congregación. Yo te pregunto, ¿qué buena influencia podremos tener nosotros sobre tus hijos si te la pasas hablando mal de ellos en tu casa? ¿Qué buena influencia podríamos nosotros tener? ¿Cómo podríamos ayudar a tus hijos en algún momento si has estado hablando mal de alguien? Bueno, a veces hasta para amedrentar a los hijos, porque yo he escuchado a veces de que si no haces esto, si no haces aquello, le voy a decir al pastor. Hace algo de tiempo estuve en una casa y visitando ahí, el niño se empezó a portar mal y la mamá le decía al niño, mira, ¿no te da vergüenza? Aquí está el hermano te va a regañar, te va a regañar el hermano. Y bueno, era así como que, uy, el hermano, tenle miedo. Y hubo un momento que le dije, hermana, ya párele porque me va a tener miedo el niño en vez de respeto. No me va a ver como si fuera yo el que vengo a castigarlo. Y no es así. Tenemos que cuidar lo que hablamos. Incluso de los hermanos de la congregación. De los hermanos de la congregación. Quizás sean cosas ciertas. Quizás sean cosas ciertas. Pero ¿qué necesidad hay de ventilar los problemas de fulanito, de manganito, del hermano del hermano aquel, con tu familia o con tus hijos? ¿Qué necesidad hay? Y no te estoy diciendo que nos hagamos de la vista gorda, como se dice acá en México. No te estoy diciendo que ay, no pasa nada, haz de cuenta que no viste nada. No, si tú viste algo, bueno, ponte a orar por ese hermano, por esa hermana, y ponte a hablar con él o con ella para que puedas tratar de ayudarle. Pero no lo divulgues, no lo divulgues. Y la verdad es que si no vas a orar por él, ni vas a hablar con él, la verdad es que, pues, entonces, ¿qué te importa? Ponte mejor a bendecir a esa persona, ponte mejor a orar por esa persona. De manera que le puedas ayudar, de manera que le puedas bendecir. Y a veces yo he escuchado, ay, qué gordo está esa persona, ay, qué gordo está la hermana, ay, qué gordo está el hermano. O sea, vamos a parar ese tipo de comentarios, hermanos. A veces pasa el tiempo y te das cuenta que, como dice el dicho, pues más rápido cae un hablador que un cojo. A veces puedes criticar a los hijos de tal matrimonio, o a los hijos de allá, o a los hijos de acá, pero tú también tienes hijos.
Tenemos que cuidar qué es lo que está hablando. Cuando mis hijos, ¿qué es lo que estamos hablando? Cuando mis hijos estaban pequeños, yo algunas veces veníamos en el coche, los niños todo captan. Aun cuando están pequeñitos, los niños todo captan. Y algunas ocasiones yo tuve que hablar con mi esposa así como con la F. Afa, lefe, jafan, drafa. Y aprovecho para decirte, tienes que cuidar que ellos no escuchen algo que no les edifica. Tefe kifi eferofo mucho, mufu chofo, kofon tofo dofo mifi koforafa sofon. A lo mejor algunos dicen, ¿qué? ¿Qué está hablando en lenguas el hermano? No, estoy hablando en un lenguaje cifrado de extremo a extremo, ahora sí. Protegido de extremo a extremo. O de tu propio esposo, amada hermana, tienes que cuidar lo que hablas. No puedes decirle, si tu marido dijo no vas a ir, no tienes permiso, no puedes decirle a tu hijo, ay, no le hagas caso. No le hagas caso, viejo, está re loco tu papá. No, yo te doy permiso de ir. Por favor, tenemos que cuidar. Nuestros hijos ven que tenemos autocontrol. Nuestros hijos ven qué es lo que estamos nosotros, cómo hablamos. A veces he escuchado gente que maltrata y dice, se le salen 2 que 3 palabras indecentes, incorrectas, y luego me dicen, ay, perdón hermano, es que me enojé bien mucho y se me salió. Aun cuando te enojes mucho, eso no significa que tienes permiso para que te salgan sapos y culebras. ¿Tienes autocontrol en lo que comes? No. Muchas veces, ya lo hablamos hace algunos meses, hablamos acerca de la disciplina, pero a veces dice la mamá, es que estoy a dieta y llega con su coca de 2 litros, ¿no? O sea, tenemos que enseñar con el ejemplo. Nuestros hijos ven que engañamos y mentimos muchas veces, hasta lo hacemos hasta por gusto, o que robamos cosas del trabajo, o que llegas a casa borracho, o que llegas drogado, maldiciendo irrespetuosamente a los demás. Bien. Pues hay mucho más que decir, pero vamos a cortar en este momento por razón del tiempo. Pero tienes que ser ejemplo, voy a tocar brevemente esto, tienes que ser ejemplo de espiritualidad. Tus hijos deben verte orar, tus hijos deben verte leer la palabra, tus hijos deben verte que eres misericordioso con los demás, tus hijos deben verte que eres piadoso con los demás, tus hijos deben verte que eres bondadoso, tus hijos deben ver que tú varón eres atento, eres respetuoso con tu esposa, tus hijos deben verte, mamá, que sabes respetar la autoridad de tu marido, tus hijos deben ver que eres educado, que eres una persona que se basa en tomar decisiones de acuerdo a la palabra. Tus hijos deben ver que tienes un corazón confiado en Dios, que no confías en lo que dicen las noticias, que no confías en la vacuna y ay, nuestra esperanza. Tu esperanza debe estar puesta en Dios, tu paz debe estar puesta en Dios, tus finanzas deben estar puestas en Dios, que tus hijos deben ver que tienes unas finanzas saludables, tus hijos deben ver que no le debes al gallo y que no le debes a Coppel, que no le debes acá y que no le debes allá, que no le debes a un montón de gente. Tus hijos deben ver que eres una persona responsable. Los oídos y los ojos de tus hijos están puestos sobre ti las 24 horas del día. Por eso es que es muy importante que cuidemos todo lo que estamos haciendo. Yo sé que venimos de atrás y traemos cosas del pasado que hemos estado arrastrando, pero ahora es tiempo de que ordenemos nuestra vida. Ahora es tiempo de que pongamos a Dios por delante. Ahora es tiempo de que asistas a la iglesia. Ahora es tiempo de que no dejes de venir a la iglesia por cualquier cosa. Ahora es tiempo de que seamos responsables, de que enseñemos con nuestro propio ejemplo. Hermanos, Dios te bendiga, te amamos con todo nuestro corazón y deseamos verte pronto aquí una vez más en el auditorio. Hacemos una oración y terminamos en el nombre de Jesús. Padre, te agradecemos por este tiempo, te damos gracias, Señor. Y yo ruego, Dios, que nos permitas a cada uno de nosotros, Señor, tener la oportunidad de enmendar nuestras vidas, que podamos ordenar las cosas en nuestra vida, Señor, y podamos ser ejemplo para los demás. En el nombre de Jesús. Amén.